Sí, me comentó que era para un escenario o algo así, ¿no? Puros parches. Se llama creatividad, director. Esa es la idea, ser creativos, porque nosotros les planteamos que, pues, que estamos en un estado pobre, recursos no hay, al menos no los que quieren y no los que van a alcanzar. Entonces hay que ser muy creativos y hay que ser muy imaginativos. Bienvenidos todos, muchas gracias por acompañarnos. Esta es una emisión más de su podcast favorito, Lo que callamos los funcionarios. No te rías, así se llama el podcast. Y en esta ocasión nos acompaña nuestro queridísimo amigo y compañero de lucha y ahora funcionario estatal, Alfredo Flores, que dirige ni nada más ni nada menos, lo va a decir él, porque yo no me lo sé completo, porque tiene un nombre muy complicado. ¿Qué es eso que diriges? Bueno, dejémoslo como IRICEM, le llamamos, es el Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán. Que traducido es el director de catastro. Y del eso es como parte de lo que luego se queda en el tintero. Estamos conformados por dos direcciones grandotas que venían de lógicas distintas. El Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado, que estaba en Segop, Ajá. y la Dirección de Catastro, que estaba en Finanzas. Okay. Hay una tendencia nacional, desde la técnica de esto y la parte jurídica y demás, donde se ha ido gradualmente a nivel nacional consolidando este tipo de figuras, estos institutos que plantean pues darle un dinamismo distinto a lo que es el tráfico inmobiliario. Se agarra ¿Tráfico qué? Inmobiliario. Tráfico inmobiliario. Temas que no me gustan mucho, pero digo, es lo que es el mercado de bienes, ¿no? O sea, bienes inmuebles, todo lo que jurídica y técnicamente sucede desde que decides comprar una casa, endrogándote con el Infonavit, con el Fobiste, o con cualquier banco que consideres, rentando, subdividiendo, lo que consideres jurídicamente sobre el derecho de propiedad, ¿no? A ver, qué bueno que empezaste por ahí. Bueno, bienvenido, mi Alfredo. Gracias. Con peras y manzanas. Sí. Para quienes se nos dificulta mucho este tema, explíquenos qué chingados es eso del catastro. O sea, porque suena, a mí la verdad, yo cuando era niño decía catastro y la palabra me sonaba como medio fea. Y cuando te dicen ya pagaste el catastro, hasta te espantabas, ¿no? ¿Qué se me olvidó pagar eso? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué hacen los del catastro? Mira, la dirección de catastro, técnica y así para decirlo lo más simple posible, hacen un inventario catastral sobre todos los bienes que hay. Todo lo que se pueda considerar casa, predio, terreno, propiedad, como entendiéndola como la parte, tú sabes los tres grandes tipos de propiedad que hay en el país, ¿no? Ejidal y comunal, que le identificamos como social, y la propiedad privada. Todo lo que está relacionado en la propiedad privada es lo que inventaría un catastro. Esta propiedad donde estamos tiene una clave catastral, la de un lado, la del otro, la del otro. Aquí es donde viene una diferencia. Catastro no cobra el famoso impuesto. Lo hacen los ayuntamientos y es el impuesto predial. La dirección de catastro a los municipios más pequeños, tenemos un convenio con alrededor de 90 municipios, nosotros les calculamos y les indicamos cuál es el monto a pagar, pero quien ejecuta ese pago de derechos, ese impuesto, y llega a sus arcas, cada municipio. Nosotros a nivel técnico les decimos, tienes que cobrar esto de estas propiedades. Okay. Entonces realmente lo que hacemos es generar este gran inventario y las cuestiones técnicas que se van dando sobre él, de la mano en cuestiones jurídicas. Ejemplo. Un inventario. Ustedes hacen un gran inventario de cada propiedad privada que hay en el estado y comunal que hay en el estado. Las comunales solo las identificamos, pero nosotros no nos metemos ahí. O sea,
Eso, ya sabes, tierra social, comunal, que tiene otro régimen jurídico y de otra naturaleza. ¿Y lo que pertenece al Estado? También. ¿Ustedes lo registran? Sí. Okay. También. Okay. Y lo que pertenece a empresas, sociedades mercantiles. Es muchísimo. Todo. Déjame pongo un ejemplo. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tendrá Michoacán? Híjole, me agarraste perdido, pero... Ahorita lo vamos a investigar aquí en el celular. A ver si nos ayudan. Ponle aquí, mi amor, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene Michoacán? Porque voy a esto. Cada kilómetro cuadrado de Michoacán está registrado. Es decir, no hay nada sobre la superficie michoacana que no esté inventariado. Exactamente. Hay dos grandes regímenes, como te decía, la tierra comunal y ejidal, que representa, ese dato se lo tengo, 58% de la superficie total de Michoacán, y el otro 42% que hay, 58.599 kilómetros cuadrados. Wow. De eso, total, 42% lo encontramos en propiedad privada. Y ahí es donde encontramos los desarrollos urbanos por excelencia, ¿no? De diversos tamaños, ¿no? Y por otro lado, el resto, pues, tierra ejidal y comunal, ¿no? Que encontramos producción agrícola, forestal, fascinante, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, hay una parte, entonces, déjame recapitular, del total de estos 58.599 kilómetros cuadrados que tiene Michoacán, el 40%... 42% es pequeña privado. propiedad, ajá. Es decir, el restante 58% pertenece al comunal, Estado o tierra comunal y social. No hay nada que esté en el limbo. No como tal. De hecho, en la propiedad privada sí hay fenómenos que los podemos identificar jurídicamente como predios ignorados, que no se sabe de quién es, pero tiene la peculiaridad de no ser tierra ni ejidal ni comunal. Pues entendamos que elegido por la reivindicación agraria de la revolución, ¿no? Que surge con y la tierra comunal, que surge con la reivindicación de títulos coloniales y reconocimiento a las comunidades. Ese es un tema que quiero tocar porque eso es fascinante. Entonces Arantepacua, Angagua son tierras comunales y la figura de el comunero. Y Nueva Italia y otras regiones son procesos ejidales que desde su lógica misma, pues unos son de origen mestizo y los otros son de origen de pueblos originarios, ¿no? Lo comunal proviene de los pueblos originarios. Exactamente. Lo ejidal es de origen mestizo y más moderno. Viene como un proceso de posteriormente a la revolución, ¿no? La gran reforma agraria, la distribución y en esa distribución reconocen títulos en algunos casos comunales o en otro caso la posesión de las tierras de comunidades de los pueblos originarios, otomís, mazahuas, prépechas, etcétera, los que tenemos en el estado náhuatl, donde dicen es que esto siempre ha sido de la comunidad, se le da un orden y se identifican como propiedades sociales, ¿no? Ya sea de características comunales o ejidales, y eso lo encontramos en el Registro Agrario Nacional. Entonces, es un proceso nacional, es otro registro, y ahí también hay un catastro. Pero hablamos de temas de la propiedad social. Ya en lo privado, sociedades mercantiles, patrimonio del Estado, etcétera, etcétera, pues lo encontramos en lo privado. Hay otro gran ente que tiene propiedades, que es el gobierno federal, y que es el registro de la propiedad inmobiliaria federal, ¿no? Lo que es federal, pero cae ya dentro de la propiedad privada, ¿no? Hablamos doctrinalmente de esta gran separación. Catastro lo que hace es que justamente hace un gran inventario. Ordena, a ver, esto es privado, esto es federal, esto es del Estado, y esto es comunal, y esto es ejidal. Sí, y en lo comunal ejidal nosotros no nos metemos, sencillamente lo identificamos y separamos. Todo tiene que entrar ahí, todo. Tengo algunas preguntas muy interesantes. Rápido, la primera, ¿las playas de quién son? De la nación. Ok, ¿ustedes las registran? No, es de la nación, están en el patrimonio. O sea, son propiedad federal. Exactamente. Ustedes no tienen ningún registro. No. Pero si tú tienes una casa a orillas de la playa, nosotros, ahí es tan importante. Es muy importante eso. Tenemos que cuidar que exista el derecho de vía y el respeto a los accesos a la playa, la propiedad federal, así como en el borde de un río, al pie de una carretera, el derecho de vía de una vía del tren,
nosotros no podemos otorgar y cuidamos no otorgar una clave catastral, no incorporarla al inventario catastral del Estado, revisando donde en teoría pues otros entes lo debieron que haber hecho, ¿no? Aquí no puede construir, señor, porque este es de la nación. En teoría... ¿No está saturando mucho el micrófono? ¿No? No. Está tronando. En teoría, Ya. Ya. Mi culpa. En teoría, no debería ni haber un permiso de construcción ahí. Ok. Por los permisos de construcción pues los otorgan los municipios, ¿no? O sea, el plan de desarrollo urbano es de cada municipio. Pero en la playa, es que es muy importante y creo que es una buena oportunidad para dejarlo claro. Señor, señora, amigo, amiga, nadie le puede decir a usted que no puede estar en una playa. No hay ningún hotel que pueda acercar el paso, el libre acceso a la playa. ¿Por qué? Porque lo acaba de decir Alfredo, que es nada más que director de Catastro. Las playas son de la nación. Es correcto. Usted puede caminar por todo Michoacán, es más, desde Tijuana hasta Mérida por la playa y nadie le puede negar el acceso, salvo en aquellas partes en donde usted se está arriesgando la vida, por supuesto. O pudiéramos encontrar alguna instalación justo de la Federación. Como la naval, marina. Exactamente, la marina, aduanas, es decir... Ok, eso es muy importante. Pero es de la nación, o sea, insisto, hay un derecho de vía de paso de ferroviaria, portuaria, aeroportuaria, carretera, donde no hay posibilidades de construir, ¿no? Y nosotros tenemos la obligación de no inventariar e incorporar y darle seguimiento a algo que de origen viene mal. El ayuntamiento de cualquier parte te otorga una licencia de construcción, te autoriza el uso o cambio de uso de suelo y puede seguir un proceso, pero nosotros estamos en la lógica, pues cumpliendo con lo que nos toca, de frenar, no autorizar, evitar desarrollo urbano que se encuentra fuera de la norma. Okay. Tenemos un gran trabajo de frente, hemos de decirlo con toda confianza, pues de pronto el desarrollo inmobiliario es complejo porque te encuentras en zonas donde no es viable, no hay factibilidad de servicios, no hay muchas cosas. El capitalismo es complejo, es feroz. ¿No? Sí. Que no se puede que... Y te lo encuentras de frente, ¿no? Y yo me llama mucho la atención que también hay muchos programas sociales que se arrastraban, donde se va regularizando la tenencia de la tierra, la propiedad de la tierra, y obedece a programas sociales de escrituración que van regularizando y que su origen es complejo, ¿no? O sea, no es propiamente cumple su misión como propiedad social, o sea, trae otros. Eso es lo que te quiero preguntar, pero déjame, primero te hago otra pregunta y después entramos al tema que es fascinante, que es el tema de la corrupción, pero ahorita no. Es que es algo que le preguntamos aquí a los funcionarios, pero espérame. La otra pregunta que te quería hacer, haz de cuenta que yo me adentro en la Sierra de Arteaga, que hasta donde sé es uno de los territorios más inhóspitos o digamos menos tocados por el hombre en Michoacán. No sé si sepan, pero yo me acabo de enterar hace poquito. Arteaga es el segundo municipio más grande del país, yo no lo sabía. Después de un municipio de Chihuahua, creo que es Cerocagui, que está ahí en la Sierra Tarahumara. Bueno, yo me adentro en la sierra a buscar al jaguar. Toda esa tierra está registrada. Es muy probable que te encuentres con cercas de piedra, de alambre o de otro material, porque son tierras ejidales. Si te das cuenta, hay minas en Arteaga. Tú lo sabes, seguramente lo has escuchado, un proceso de minería importante, donde las grandes empresas que explotan la minería terminan pagándole regalías a los ejidatarios dueños de esas superficies. Es decir, es muy y seguramente hay otra. ¿Toda hasta dentro de la sierra? Es muy probable, o sea. ¿Hasta arriba de los cerros? Mira, nos encontramos hace poco con una lógica. Hay terrenos que se consideran reserva federal, o sea, que son federales. Aquellos que no entran en gran reparto agrario, ejidal o comunal y que están fuera de las zonas urbanas, donde prácticamente se consolida la propiedad privada, pero así como tú dices, grandes extensiones tienen
propiedades en los ejidos, extensiones importantes. Pero también hay partes donde hay reservas federales. Okay. Arteaga. Reserva federal, eso sí, es muy interesante. Haz de es cuenta que esta es la reserva de Arteaga. Arteaga tiene una reserva ecológica, eso es del Estado. Eso es de la federal. Sí, exactamente. Y hay otras partes donde se da el fenómeno interesante. Los ejidos, como acaba de pasar en Nieves aquí con el gobernador que firmó hace poco una reserva protegida. Aquí en Morelia. Yo ejidatario dono o acepto que las tierras ejidales que están en posesión sean parte de una reserva federal para bien de la humanidad. Exactamente. Si bien nos va, ¿no? Sí, es un tema de conciencia personal de los ejidatarios. ¿No se ha dado el caso de un empresario aguacatero que diga, yo en bien de la humanidad dono todos mis terrenos llenos de aguacate? No, ¿eh? No me ha tocado. El capitalismo es feroz. No me ha tocado conocerlo, es pero raro. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con grandes extensiones que, te digo, muy seguramente nos vamos a encontrar con extensiones ejidales de gran tamaño, federales. Pero también hay otra parte donde son reservas federales, es decir, de las dos, ¿no? Pero sí, o sea, prácticamente te vas a encontrar dueño, insisto, en todo el estado, ¿no? O sea, hay reservas de tierra, por así decirlo, del estado y de la federación. Tercera pregunta ontológica, ¿de quién son los lagos? De la federación, del país. No del estado. No, del país. Son aguas nacionales, Comisión Nacional del Agua. Todos los cuerpos son de la federación. Y hay un derecho de vía, que ahí es donde entramos nosotros, donde ni el municipio lo debe hacer, ni nosotros tolerar, o darle tránsito a donde, oye, es que ahí hay un derecho de paso donde, ahora con la bronca de Janitz, del lado de Pátzcuaro, perdón. Bueno, pues ya se está secando aquí, empiezo a construirle aquí y hago esto y lo otro. Pues son construcciones totalmente irregulares. Esa era la cuarta pregunta ontológica. Y ahora que se está secando el lago, vemos que ya hay parcelas y barditas y piedritas y hasta cercas eléctricas. Eso no es correcto. ¿Qué está pasando ahí? Eso no es correcto. Lo vemos más claro en el lago de Cuetzeo, ¿no? O sea, es una invasión. Es una invasión. Totalmente. Ahora, Comisión Nacional del Agua hace un procedimiento donde deslinda el límite del cuerpo del vaso de agua. A ver, hasta aquí llega y de aquí 25 metros son derecho de vía, 20 metros son derecho de vía y ahí sí para allá, lo que quieras. Pero ese irle ganando terreno al cuerpo del vaso de agua, al cuerpo de agua, perdón, pues es una invasión. Y con agua tendrá la obligación y la posibilidad de... Vamos. Ok, entonces vamos a ejemplificarlo. El lago se está secando. Acto 2, llega gente y se aprovecha de esas tierras que se acaban de secar. Acto 3, el lago se vuelve a llenar y se acabó su propiedad. Sí, y acto no 4, la pueden reclamar. No. Acto 4 después los tres manifestando, diciendo damnificados. Y ¿Por demás. qué se llenó el lago? Exigimos que se vuelva a secar el lago porque ahí dejamos nuestras tierras, lo cual suena muy irracional para los amigos que nos están escuchando en Islandia y en Groenlandia, pero sucede acá en esta parte del planeta. Mira, cosas así muy locas. De pronto te has de acordar unos años de una desgracia aquí en la ciudad, Quinceo. Había hay serie de fraccionamientos y se desbordó un río, no sé cuál es, el río grande que pasa por acá por tres puentes. Sí. Ese río se desbordó en aquella altura del Quinceo y del Punguato, se vino abajo. Y nos decían, tiene 30 años, 40 años que esto no sucedía. Allí estaban dentro del Atlas de Riesgo y alguien en algún punto de la historia tolera el desarrollo urbano, pone en riesgo porque pues habían pasado 15, 20, 30 años que no pasaba nada, pero un año que pasó y eso es un relajo. Y la naturaleza no perdona cuando se le desequilibra. Me desequilibraron, van a tener que pagar las consecuencias. Sí, o sea, tú vas a esos riesgo. Sí, vas a esos fraccionamientos, unos enormes muros de concreto. Te va a caer una piedra o algo así. Ya pasó. 4 o 5 años, el primer año del gobierno del profesor Raúl Morón, iba entrando en noviembre, más o menos por ahí, un poco antes,
septiembre, Sí. octubre, hubo una situación de lluvia atípica y se vino abajo. Y se Déjame desbordó. te hago la sexta pregunta ontológica. ¿Por qué suceden esas cosas, Alfred? Dilo. Dilo. ¿Intereses, corrupción? Corrupción. Creo que, mira, tú tienes un plan de desarrollo urbano que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladys, ha hecho un gran esfuerzo para que municipios más pequeños, ciudades medianas, ciudades grandes del estado, tengan un plan de desarrollo urbano. El plan de desarrollo urbano te dice más o menos dónde puedes construir, cómo puedes construir, dónde no, dónde termina la mancha urbana y dónde se da un desarrollo sustentable mejor. Es tan crítico el tema. No hay que creer así nomás con crecer como el borras, ¿no? Así como si fuéramos un hongo. Bueno, creo que los hongos son más ordenados. Mira, nos pega en todo. Es muy chistoso. Si, pues por algún interés, desarrollamos un gran fraccionamiento de alguna de las orillas de la ciudad, sin una lógica de desarrollo sustentable, pues de entrada el trabajador, que ahora gracias al presidente la dinámica es distinto, pero empeñabas tu vida laboral 30 años al Infonavit. Al presidente Andrés Manuel López Obrador, perdón claro. que lo repita, pero es que como esto es un podcast y luego no sabemos cuándo. Sí, va claro, al presidente Andrés Manuel López Obrador, tienes razón, Sergio, ya antes le empeñabas tu vida al Infonavit 20, 25, 30 años, ¿no? Lograbas una casa donde estabas 25, media hora de distancia de la posición de civilización más cercana, llámese universidad, fuentes de trabajo, bancos, mercados. Los cinturones de miseria. ¿Dónde inicia esto? Una empresa que decide desarrollar un fraccionamiento ahí, pero una autoridad municipal, catastral y registral que convalida los permisos para que desarrolles ahí sin la observancia menor y les de lo que establece la ley. Y yo te pago por eso. A ver, yo por ejemplo líder o yo por ejemplo desarrollador inmobiliario, voy con la autoridad y le digo, oigan, déjenme, me planto aquí. No se puede porque se va a caer esa piedra sobre ustedes. De a cómo va a ser, ¿cierto? Y así se arreglaban muchas cosas. Sí, y eso trae que, imagínate, tú trabajas media hora, mal servicio de transporte, ahorita las cosas están cambiando afortunadamente, vas a tu fuente laboral, sales a las 7 de la mañana, 6 de la mañana para lograr dejar a tus hijos a la escuela, para llegar, pero ya te paraste a las 5 de la mañana, regresas a las 9 de la noche, 10 de la noche. Ciudades dormitorio, ¿no? Y no quieres saber nada del desarrollo de tus hijos, ni de lo que pasa en tu entorno en la comunidad. Ciudades dormitorio, que eso nos trajo el boom inmobiliario con el milenio, con presidentes. Eso nos trajo el siglo, ¿no? Y hay que decirlo, eso nos trajo tantos años del PRI en el gobierno, del PRIAN en el gobierno, porque hacían corrupción, porque no organizábamos bien y porque generaron un estado, un país de pobres. Y eso impacta en el desarrollo directamente. Entonces, si yo desde el escritorio convalido con mis directores, con mis jefes de departamento, con mi equipo, el voltear a otro lado cuando se está autorizando un permiso del desarrollo de un fraccionamiento sin áreas verdes. ¿A qué llamas voltear a otro lado? Pues dejarlo pasar. Hacerte pato. Autorizarlo, sin áreas verdes, sin áreas de donación, sin la medida mínima que establece de una vialidad la ley, sin banquetas. Como debe de ser. Sin servicios, sin factibilidad de luz, agua, drenaje. De eso se trata ahí. ¿Sí me explico? Sí. Y de todo el estado. Claro. O sea, a ver, ¿cómo lo estás haciendo? El estado necesita que en el centro de tu fraccionamiento hay un pedazo de tierra que se llama donación al estado para poner una cancha, una clínica, un centro comunitario. Y hay otra área de donación al municipio que cumple los mismos servicios. En cada desarrollo se tiene que destinar un terreno o un espacio a lo público. Uno al municipio, uno al estado. Porcentajes 3, 5%, dependiendo de las dimensiones. Que generalmente se utilizan para construir ahí centros comunitarios, parques, canchas de fútbol, o así debería ser. Exactamente. Luego te encuentras que te dicen, ya las entregué.
Ah, bueno, aquí. ¿Y dónde están? Se las escritura al presidente municipal. ¿Sí? Sí, ¿Eso pasa en México? No, ¿verdad? Y nos toca, pues nosotros frenarlo. Esa es la responsabilidad ética, laboral, profesional, moral, de decir, pues no, o sea, no. Sí, eso es No hay área verde, no hay área de donación, no hay, es más, hay lugares donde CFE te manda un documento al municipio y le dice, ¿CFT? CFE. Ah, Comisión Federal de Electricidad. Y te dice, ahí no va a llegar la luz en los próximos 4 años, ¿eh? O sea, ellos mismos te están diciendo... O sea, no importa, plántense allá, pero nosotros no vamos a poder llegar. No hay factibilidad de servicios. Entonces, ahí hay una responsabilidad del municipio de entrada. Nosotros le pedimos, danos un documento, porque es parte de los procesos que hay, de factibilidad de servicios. Que vas a poder meter agua, luz, drenaje, electricidad. Factibilidad de servicios. Entonces decimos, luego nos peleamos con la gente de los municipios, el director de urbanismo, le decimos, es que es hasta por ti, porque si damos el permiso así, después acto seguido te van a caer y te van a cerrar la presidencia municipal pidiéndote agua, luz, drenaje. Pero generalmente al desarrollador no le importa mucho eso, ¿no? Lo que él necesita es, o lo que él busca es el beneficio personal en cash, rapidito y de manera lo más expedita que se pueda, en efectivo si es posible, ¿no? Y hay posibilidad de hacerlo, hay fraccionamientos de desarrollo progresivo, urbanización progresiva, hay mecanismos, pero digo, son cosas elementales para un derecho humano a la vivienda digna. Exacto, eso es lo que yo te iba a preguntar. Más allá, déjame aclarar que esto de lo que estamos hablando, estos cinturones de miseria, son un síntoma de la pobreza y no ocurren solamente en Morelia, no solamente en Michoacán, sino ocurren en todo el país y en toda Latinoamérica y en todo el mal llamado tercer mundo. ¿Por qué? Porque se crece sin planeación, caóticamente, al amparo de las necesidades más básicas y con mucha celeridad. Sin embargo, tenemos que tener claro que el derecho a la vivienda es un derecho humano. Claro. Y la verdad es que nuestra normatividad es buena. O sea, el estado de Michoacán, el país tiene todo. Todos tenemos derecho. Mira, dime el rumbo más bonito que podrías encontrar en Morelia. En Morelia. Urbano, que digas a mí me para gusta vivir. Mucho aquí esta colonia que se llama Vista Bella. Vista Bella. Bueno. Hay drenaje, hay agua, hay luz, hay banqueta, hay un parque. Eso por ley. Tendrían que ser así todas lo las deberías colonias. Que encontrar en todos lados. O por lo menos los cimientos para irse haciendo progresivamente. Hay un parque central. Sí, progresivamente, ¿no? O sea, la gente colectiviza. Todo eso, o sea, a ver, en este momento no te abro drenaje, pero hay los elementos básicos para hacerlo, ¿no? O sea, los servicios. Exactamente, en algunos casos se puede haciendo progresivamente. Entonces nosotros tenemos que cuidar esa parte. Y es parte del inventario catastral que te decía, también recae en estos fraccionamientos o desarrollos inmobiliarios. Que se da tanto lo demás arriba, en cuestión económica, como aquellos que son producto de luchas sociales. Espontáneos, donde de pronto aparecen casas y gente. Se ganan, se conquistan. Exactamente. Entonces vienen etapas de regularización con entes federales, Instituto Nacional del Suelo Sustentable, o procesos donde se le cambia el uso de suelo, se desincorporan de los ejidos. Pasa más de los ejidos. Tierras comunales es muy raro que las comunidades se desprendan para cambiarlos. Sale del ejido, le cambian el uso de suelo y ya es pequeña propiedad. O sea, hay un proceso que se viene realizando en el registro agrario y otros programas que vienen de la regularización de la tierra, ¿no? Entonces, tú llegas y hemos tenido esa bronca porque llegan y nos presentan fraccionamientos donde nos encontramos la misma lógica. A ver, son terrenos irregulares, figuras geométricas irregulares, veo un plano, pero te ponen un acceso a un terreno de 2 metros. A mí me obliga la ley a que haya un mínimo de frente y un mínimo de fondo. Es decir, el Estado prevé que haya un mínimo de tamaño para algo que vaya a vivienda. Elemental. No me gusta, de hecho, pues bueno, nada más porque aquí estamos entre cuates. Yo me peleé con algunos
comisiones de diputados. Y este pozo es privado. Y con algunas otras gentes en una sesión de hace tiempo. Cuando eras diputado, porque tú fuiste diputado. Sí, ya en donde estoy y en un consejo que preside este tipo de cosas de desarrollo urbano, y me enojé porque hubo una reforma donde reducen el tamaño de vivienda mínima. Ah, sí, me acuerdo, fue muy famoso eso. ¿Te acuerdas que por ahí me quedé contigo? Sí. Entonces, ¿cómo le dices? Muchos desarrolladores inmobiliarios decían, oigan, esto no está bien, hay que hacerlo más grande. Sí, esta podría ser tu camino a una casa. Uh-huh. Es inhumano, ¿no? Entonces, a nosotros nos toca ver los planos y decir, huevitos. A ver, mira, no tiene ni siquiera los 5 metros y medio que la ley nos fregó con eso, porque antes eran 7. 7.5, nos tumban 2 metros, son 5 metros, ni siquiera lo tienen, lo quieres hacer con 3 o con 4, va para 3. Claro, a ver, ¿cuál es la lógica no del legislador, sino del empresario? Entre más fracciones yo un terreno, más ventas tengo. Sí, y no solo del empresario, sino también te hablo de estas colonias que se van regularizando, que toman... Aquí cabemos más. Sí, asimétricamente accesos, o es un solo pasillo. Insisto, creo que lo vivimos en muchas partes del estado, de nuestra vida cotidiana. Si la ley medianamente la cumpliéramos, tendríamos otra lógica, ¿no? O sea, otra idea distinta de lo que nos toca vivir en nuestro día a día. Y yo te la voy a cambiar, porque dijiste, si la ley medianamente la cumpliéramos, tendríamos otra lógica. Yo te la voy a poner al revés. Si la lógica medianamente la cumpliéramos, tendríamos otra ley, ¿no? También, sí. Digo, en este caso, pues, nos encontramos con un marco jurídico robusto. Yo lo considero bueno. Digo, hay cosas que, como esto, o sea, que a mí no me gustó, o que al Estado o al municipio, en lugar de donarle superficie física, le pagues las áreas de donación. Tampoco me gustó, pero bueno, eso se reformó y lo respetamos y lo aplicamos. O sea, yo no pongo una cancha, no te doy un espacio para un parque, te lo compro, te lo pago. Mejor te voy a dar un dinerito. Y ese dinerito, quién sabe por qué desapareció de repente en muchos casos. Sí, y digo, pues bueno, eso es lo que nos enfrentamos. Y es importante, es interesante lo que estamos haciendo un esfuerzo para que las cosas estén bien. Digo, hay una lógica, como tú lo decías, si lo analizamos, por ejemplo, en el registro público de la propiedad, muy capitalista, muy mercantilista, porque nos toca, en una de las funciones, dar certeza jurídica a quien invierte en el Estado, a quien en cuestiones inmobiliarias, ¿no? Todo está en orden. Si tú me das una garantía hipotecaria, yo soy parte importante a través del registro, mi personal, mi área, mis compañeros colaboradores, en su trabajo son parte, en lo que realizan son parte importante para garantizar que esa propiedad se mantenga en un resguardo, vaya la redundancia, sigue en garantía. A ver, yo vengo, hipoteco mi casa, y tú la mantienes a nivel jurídico inamovible porque está respaldando una garantía, ¿no? De un crédito. Entonces eso sucede en micro y en macro, ¿no? Imagínate, por ejemplo... Un desarrollador. Sí, hipotecarias donde, a ver, voy a hacer, que aquí sí me gusta quemar a los... Bueno, ya me descosí. Un fraccionamiento grandotote, uno piensa... De eso se trata este podcast. Este es un podcast terapéutico. Aquí circulan todos los funcionarios y al rato sacan el mezcal, o algunos se van llorando, otros le marcan desde aquí al gobernador y denuncian. De eso se trata. Digo, existe la falsa... El diván, vamos a ponerlo. Una percepción interesante donde de pronto hay un fraccionamiento nuevo de la categoría que tú quieras, residencial, popular, etcétera, y la gente tiene la idea de que el gran capital y ese juego perverso del capitalismo, una lana se invierte en hacer ese fraccionamiento. Pero pues yo compré tierra muy barata hace unos años y ahora decido invertir y me voy con un banco y le digo, a ver, banco, dame un crédito puente para que con tu lana
de la gente que deposita en el banco, voy a desarrollar este fraccionamiento. Con la lana del banco. En este predio. Te lo doy en garantía. Y ahí es donde nosotros entramos como registro público de la propiedad, es decir, este predio en grande está garantizando y respaldando el préstamo que a esta empresa, este banco le está haciendo. Todo está hipotecado. Y todo está en orden. Ajá, todo está hipotecado y todo lo que se va a desarrollar va a seguir hipotecado. Es una hipoteca donde el uso y destino del crédito pues es la construcción de un fraccionamiento. Entonces uno cree que la empresa le metió ahí sus millones para desarrollarlo, es un crédito. Entonces, pero no, en realidad está haciendo un arte, un truco de magia. Sí. Financiero. Sí, pues que ya llegó la lana del banco, desarrollo, y después llega Alfredo Flores, Sergio Pimentel, y dicen, tengo mi crédito, que tal vez el mismo banco que le prestó. O sea, no necesitamos dinero para desarrollar un fraccionamiento. Necesitas un terreno, a lo mejor para comprarle un terreno ahí en Breña, te volteas 8 años, 3 años, 4 años, y después puedes ir. Qué interesante, este es un short. Vas, sacaste la lana, empiezas y dices, ahora invierto, tal vez, pues si tengo algo, invierto, desarrollo. Con que te sepas el caminito. Ya desarrollé, entonces ya después yo llego, y tal vez con el mismo banco que le prestó a mi fraccionado, con mi crédito hipotecario, digo, te voy a comprar. Y eso está bien, o sea, ese caminito está bien, siempre y cuando se utilizara para que, digo, si puede el empresario, ¿por qué no puede hacerlo el Estado, no? Voy, compro, ya ahora yo, Alfredo, Sergio, voy y compro, con mi crédito hipotecario. Entonces, yo ya cuidé en mi área de gobierno, lo que nos toca a nosotros, subdividir la hipoteca y asignarle un valor. A ver, ya esta casa, de las 100 que hiciste, esta casa se le asigna un valor de la hipoteca que tiene que pagar el desarrollador. Entonces, yo mismo pago la hipoteca del desarrollador. Porque con mi crédito que estoy comprando esa casa, el fraccionador agarra su parte proporcional y le abona al crédito que el banco le... ¡Qué bonito! Que el banco le dio. Ahí está. Y se llama subdivisión de hipoteca. Todo ese proceso es lo que tenemos que garantizar y publicitar en el registro público de la propiedad. Obviamente yo, de un gran grupo empresarial, digo, pues me interesa que ahí se hagan bien las cosas, porque si en el registro, si en nuestros procesos no se hacen bien las cosas, pues resulta que no me cuidaron la hipoteca, resulta que esto, resulta que el otro, resulta que aquello. Y ahí la gran bisagra pues son los notarios, ¿no? Que van dando fe pública a los procesos, y las agencias inmobiliarias. Entonces nosotros tenemos que cuidar ese tránsito, ¿no? Entonces, ese caminito. Sí, yo voy, compré mi casa y con lo que yo le pagué a la empresa, con eso le pagaron al banco. Claro. Ese pedacito, ese abonito, por así decirlo. ¿Y qué crees? Yo ya me volví a endrogar con el banco, yo en lo particular. El que gana es el banco. Y pues el empresario, ¿no? Es parte del libro mágico del capitalismo, pero bueno. Alfred, ya casi nos tenemos que ir, pero solemos preguntarles a los funcionarios que vienen a este diván, ¿tú encontraste corrupción en tu secretaría? Bueno, yo tengo un par de anécdotas, ¿no? Un día llegué como al tercer día, en octubre, y tratando de llegar, veo el área administrativa, le pregunto a mi delegado administrativo, oiga, las cuentas, ¿no? ¿Cómo andamos? ¿Qué cuentas de banco tenemos? Y todo. Y vuelta y se me cae viendo bien serio. Pues no tenemos. ¿Cómo no tenemos? Fondo revolvente, cuentas. No, pues las cerramos porque desde julio no hay dinero. Desde julio. Entonces yo dije que esto es en octubre. ¿Y ahora qué hago, no? Pues voy a correr a finanzas, a buscar. ¿Tuviste que abrir una cuenta tú? Se retomó. La cerraron porque como ya no había dinero, nos estaban cobrando manejo de... Claro. Entonces, de la cuenta, no sé, pues yo lo considero que sí fue un tema. Y la verdad es que, mira, lo que encontramos, o lo que pudimos hacer más bien, en un sentido positivo, fue organizarnos, reestructurar procesos. Y la verdad es que sí fue muy dramático, lo voy a decir con todo. Para el 2022, al instituto, en septiembre del 21,
que proyecta, hace una proyección, tú lo conoces, para la ley de ingresos. Los directivos que fueron mis antecesores, decían, no, pues 70 millones, daban un monto de, no se me olvida, 132 millones de pesos. Entonces yo... ¿Pero el monto de qué? De recaudación. A cambio de los servicios de recaudación, 132 millones de pesos. Entraban a la oficina. Entrarían al instituto, tanto de la dirección del registro público como de la dirección de catastro, 132 millones de pesos. Entonces, yo les decía, no, pensé, pues, podemos juntar más. No, mira, ya si es más, pues está bien, ¿no? Déjalo como un superávit, no vayamos más allá. Pero ¿de verdad que podemos recaudar más? No, espérate. Nosotros cerramos el 2022 con 236 millones de pesos. Y pues hubo un proceso de inflación, por así decirlo, del 5%, que nos representaba 9 millones de pesos. Yo me atrevo a pensar que pues hubo casi 100 millones de pesos que llegaron a las arcas del Estado. De 132. ¿Cuándo tú entraste? Durante el 22. O sea, septiembre del 21 recaudábamos 13 millones. En octubre subimos a 20. Y no hubo un boom inmobiliario, ¿estás de acuerdo? Ni le moviste mucho, que digamos. Supimos llegar con un principio que nosotras lo conocemos, ¿no? ¿Sabes qué? No robar, no mentir. Sácanos de... No me invites a las fiestas de fin de año, no me traigas, no esto, no... Nos salimos de todas esas dinámicas complejas, nos volvimos la conciencia de nuestros jefes de departamento, directores. Una conciencia donde te agarro, te corro y te inhabilito, entonces duros, ¿no? Tuvimos que ser duros y como la lógica, entonces... Claro, es un espacio muy susceptible de corrupción donde estás. Es facilísimo. Entonces, conclusión, te digo, 104 millones de pesos más a lo proyectado. Fue lo que yo les decía. ¿Por qué es esta lógica? Pues del proceso de inflación, de aumento del pago de derechos, eran nada más 8 más. Los otros 96 millones de pesos, pues lo dejo. ¿Dónde estaban? ¿Dónde están? ¿Dónde? Pero ahora sí ¿dónde fueron? Ahora sí te digo que sí están en las finanzas, y ha sido un esfuerzo no solamente de los directivos, sino también reconocer que muchos compañeros sindicalizados, basificados, y la clase que trabaja con nosotros, los compañeros que trabajan trabajos, nuestros colaboradores, pues se sumaron a esa dinámica, ¿no? O sea, también se sumaron a ese esfuerzo y ahí vamos, ¿no? Y ahí vamos, y también hay que reconocer que en la idea en que hemos podido generar la evolución y el cambio hacia procesos de digitalización de los servicios, de servicios en línea y demás, pues una computadora no le dices ya cómo, ¿no? El usuario no trata de hacer, ¿no? O sea, también eso nos ha permitido. ¿Qué es lo que pasa en muchas áreas del gobierno, como por ejemplo con la famosa anécdota de los cheques en la Secretaría de Educación del Estado? No es lo mismo que yo le dé los cheques a una persona y le digo, ve y repártelos, que darle a todas esas personas su tarjetita y que cada quien vaya a cobrar su nómina cuando se le deposite automáticamente. Yo siempre he dicho, nada más voltea hacia arriba y ya te enseñaron el camino. Programas sociales. Gobierno federal, nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí está tu tarjeta y te llega. Si nosotros logramos sin intermediarios. O sea, hay una anécdota muy bonita, perdón que te interrumpa, pero Andrés cuenta, no sé si te la sabes, que estaba creo que en la Sierra de Chiapas y una persona se le acerca y le dice, señor candidato, ¿me permite decirle una cosa? Sí, ¿cómo no? Yo nomás quiero sugerirle una cosa. Es lo único que le quiero pedir. Quita a los intermediarios que nos pagan nuestro salario. ¿Cómo? Sí, yo soy maestro, pero lo que sea, aunque sea adulto mayor, quíteme al intermediario, deme una tarjeta.
Fue todo lo que le dijo, no sé en dónde, en un lugar recóndito de Chiapas. Y desde ahí, no sé hace cuántos años, se quedó Andrés Manuel con eso en la mente y llegó a la presidencia y empezó a operar lo que una persona del pueblo le recomendó algún día. Sí. No estudió en Harvard, recorrió México. Sí, así es. Volteando a la realidad, digo, ya te trazaron la ruta, es muy fácil. Entonces, bueno, no es muy fácil, pero ver el ejemplo es lo fácil, a eso me refiero, ¿no? O sea, ver la lógica que se da, ¿no? Claro. Nosotros decimos, bueno, la tecnología a favor, ¿no? O sea, tecnología en sentido positivo, ¿no? En toda la dinámica. Digitalización. Sí, porque también te he de decir que hay excelentes personas, empresarios, desarrolladores que tú dices, ay, no, se tenían que donar 20,000 metros y le donaron al municipio el panteón, ¿no? De su tierra, 40,000 metros. O donaron más de lo que tenían que donar. Mucho más, o para una escuela, o sea, es decir, hay de todo, ¿no? Hay gente que tiene una gran conciencia y un gran cariño. Como la viña del Señor. Sí, y hay un gran cariño a su, dice, pues es que es mi pueblo, es mi ciudad. Entonces, caso en Cotija, donde yo le decía, oiga, pues se lo fregaron 40,000 metros. No, es que es el panteón municipal, es mi pueblo. Y lo don, o sea, y por otro lado, pues también existe el donar con la intención de la plusvalía, ¿no? O sea, también hay otra situación. ¿Cómo es eso? Pues sí, pues yo dono un pedacito de terreno para poner unos hospitales a un lado donde van a estar mis fraccionamientos. Claro. O sea, yo te dono siempre y cuando me construyas una plaza comercial con cine y todo, ¿no? Por ejemplo, o sea, y al lado pongo una tienda de hamburguesas. Yo te voy a donar aquí, donde voy a desarrollar mi fraccionamiento, a un lado te voy a donar, pues para que ahí pongas el campus de una escuela o de una universidad. Digo, a final de cuentas sirve, ¿no? O sea, ayuda, pero pues también levanta la plusvalía. Claro. ¿No? Hay una zona muy importante de la ciudad claro, de ubicar. La plusvalía, que es otro tema interesantísimo. Por Tenencia Morelos, vas a ubicar acá esta zona donde está el campus de la UNAM, el FIRA. Que ese es un modelo interesante de cómo podemos hacerlo. Y lo reconozco en gobiernos de izquierda. Lo dijeron, aquí es una ciudad educativa. Y tú vas al campus de la UNAM, al TEC 2 de Morelia, a los laboratorios de investigación del IMSS y todo. Y el ambiente de tener tu universidad en el bosque, sí. O sea, está padrísimo. Es como un Silicon Valley, ¿no? O sea, esa parte, y es una idea de ir pudiendo desarrollar así, ¿no? O sea, de ir pudiendo tener lógicas de ese sentido, donde pues lógicas, otra vez lógicas, es decir, resumiendo, podríamos decir que mucho de lo que tú has encontrado en la experiencia de ser funcionario en el registro de catastro es un lugar al que le ha faltado la lógica. Pues yo creo que es un lugar a que le ha faltado la aplicación de la ley, porque ahí está. O sea, me refiero que estos por ejemplo, estos no grandes logros, estas grandes características de los desarrollos urbanos en el estado y en el país, si los hiciéramos conforme a la ley plenamente, pues todo sería como te digo este ejemplo, ¿no? ¿Qué colonia te gusta más? Así. A lo mejor no el nivel económico en el desarrollo de las casas, pero sí con la garantía de luz, agua, drenaje, banquetas, un jardín, un espacio comunal, porque eso lo prevé la ley. Claro, o sea, ya está escrito. Un mercado. Como en la Nueva España, ¿no? Sí, me explico, o sea, pero como en Sinsunzan o en Tingambato, que había espacio para todo. Exactamente. Mi querido Alfred, ya nos tenemos que ir, te agradezco muchísimo que hayas venido. Esta es tu casa, puedes venir cuando quieras, cuando te sientas muy tenso, muy presionado, tú vente al sistema y aquí te ponemos a desahogarte, tu diván y te empezamos a preguntar para que te desahogues, ¿va?
Pero en serio, esta es tu casa, cualquier cosa Gracias, que tengas Sergio, gracias. que informar al pueblo de Michoacán, cuenta con nuestros micrófonos, nuestras cámaras, con todo lo que tenemos aquí. Muchas gracias y felicidades por el trabajo que se está haciendo, es un esfuerzo interesante, de la mano con la creatividad. Creo que el dignificar yo lo escuché en una intervención tuya, el dignificar el espacio donde laboras es muy importante, ¿no? Y hemos tratado de hacer lo propio nosotros, de dignificar los espacios, porque te juro que ni ventanas había. No. Entonces, los baños, ¿cómo los encontramos? No, o sea, yo puse, hace poco hacemos un recuento de casi 100 lámparas, o sea, eran lugares de oscuridad, de sanitarios arreglándonos, donde nuestro personal, los compañeros sindicalizados, pues no era justo que estuvieran cargando tomos, porque sí, grandes tomos de archivo, 15, 20 kilos, su cuerpo, ¿no? Cuando hay carritos del mercado. Ajá, entonces había un montacarga que se destruía y se descomponía un día sí y el otro también. Pues ahora hay dos funcionando. ¿Cómo sirve? La lana, ¿dónde va? ¿No? Todos lo sabemos, ¿no? Austeridad republicana. Así nomás, o sea. Honestidad y trabajo. ¿A dónde va? ¿No? O sea, neta. Yo lo digo, bueno, no traigo chofer, no, o sea, no tenemos particulares, no tenemos, o sea, porque eso se puede emplear en otras cosas que realmente son mejores, ¿no? O sea, hay otros compañeros que por sus características sí lo necesitan, digo características de su trabajo. Sí, no vas a poner al gobernador a que maneje su camioneta porque no es práctico, no funciona. No. Simplemente en buscar estacionamiento se le irían como 10 o 4 reuniones. No, pues, ¿no? Sin broncas, ¿no? O sea, pero sí puedes, no depende de otras cosas, ¿no? O sea, hay quienes sí podemos, como tu caso, como mi caso, que de pronto sí le dices a alguien, échame un ride, porque en lo que me estaciono ya no llegué a la reunión, ¿no? O sea, por ejemplo, cosas así. Tienes que ser muy ejecutivo. Sí, luego había un dispendio de cosas donde, híjole, ¿no? O sea, se iba en lo que ni te imaginas, ¿no? Cuando con un poco de creatividad se logran las cosas. Y muchas felicidades, qué bueno que está recuperando el sistema. Yo, ya ves la anécdota que te comentaba, y he tenido familiares que han trabajado aquí, que han vivido y que te cuentan la lógica de lo que es el sistema y cómo los medios deben que estar justamente al servicio del pueblo. Muchas gracias, Sergio, y felicidades por tu trabajo. Casa de tuya y de todos los michoacanos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Richard, que te lo trajiste. Todo en familia. Gracias. Muchas gracias por escucharnos. Este fue el podcast Lo que callamos los funcionarios. Nos vemos en el próximo. Bye.